Hola, sean bienvenidos a Smart Podcast, episodio 11. Iniciamos una nueva temporada de profesionales. En esta oportunidad nos acompaña el abogado Brian Jumpo. Brian, ¿cómo te encuentras? Amigo, muy bien, qué gusto saludarte, qué gusto estar acá en tu podcast. La vez pasada te había comentado que me parecía muy interesante, se tocaban temas muy bonitos. Dije, a ver si hay la oportunidad de que otras ramas podamos estar también presentes. Así que feliz por la invitación. Debo decir que a Brian ya lo conozco, no lo conocía en el ámbito de abogado, lo conocí en otros temas personales en los cuales estuve involucrado con él, y hoy quiero conocer la experiencia del abogado Brian. Entonces, es un clásico esta pregunta en este canal, amigo, y es, ¿cómo nace tu pasión por el derecho? ¿Cómo decides estudiar tu carrera de Derecho y Ciencias Políticas? Oh, perfecto, perfecto, claro. Bueno, en definitiva, te diré que desde muy joven siempre me gustó el tema de la historia, ¿no? Historia, literatura, era una pasión que siempre he tenido desde que estaba en sexto grado de primaria, ¿no? Siempre he destacado en esas materias. Y mi papá, pues, también es abogado, es fiscal, entonces siempre, cuando era muy pequeño, lo acompañaba en algunas diligencias, ¿no? Por ejemplo, a veces te contaré como experiencia, hacían levantamiento de cadáveres y él era fiscal, tenía que estar presente. Y mamá trabajaba como profesora y no había con quién quedarse, entonces yo estaba con la camioneta y atrás el muertito. Ah, Entonces, como que que eran fuertes, pero que ya me fui familiarizando con los años, ¿no? Y me gustó mucho. Entonces, nació de allí, creo que me inspiró mucho mi papá y lo que estudiaba siempre estaba orientado a ser abogado. Entonces, creo que desde ahí nace, desde muy pequeño, mi papá siempre no con palabras, sino con acciones, me inspiró a ser abogado. Podría resumir en eso. muy bien, amigo. Y, por ejemplo, ya cuando sales a ejercer la carrera, ¿cuáles han sido de tus mejores experiencias que has tenido en este tema de abogado? Mira, te contaré que mi especialidad es ser abogado penalista, entonces es la rama donde se podría decir que en el derecho hay más acción. Si tú que eliges una rama donde quieres acción, quieres suspenso, quieres de todo, es en el derecho penal. Porque ahí lo que tú debatas, lo que tu defensa realice, puede pues hacer la diferencia, en, por ejemplo, en 30 años de cárcel y la absolución, la libertad, ¿no? Entonces, podría decir que, por ejemplo, tuvo un caso muy interesante. Hace poco tuvo un caso de violación sexual, donde definitivamente mi patrocinado había conferenciado con él y habíamos llegado a la conclusión de que, mediante todas las pruebas, que él era inocente, ¿no? Pero la pena que se le imputaba eran en 30 años. Entonces, la satisfacción de darle la tranquilidad al cliente, ¿no? De que pudo haber salido libre de una falsa acusación es muy grande. Creo que una de mis más grandes satisfacciones es cuando son delitos muy grandes, con probabilidades de pena tan grandes como un médico, ¿no? Que es alguien que está moribundo y lo salva, ¿no? O sea, lo salvas así a las justas. Es igual acá, en el derecho, si te enfrentas a un caso donde si no sale bien le dan cadena perpetua 30 años y si sale bien se haya absuelto, entonces creo que en ese tipo de casos está la adrenalina y están mis mejores experiencias. Bueno, bueno, con respecto al caso que acabas de mencionar, eh, quería justamente llegar a ese punto, ¿no? ¿Hasta qué punto se le da la responsabilidad a los abogados de los clientes? No sé si me dejo entender, porque muchas veces la sociedad critica a los abogados que defienden ciertos hechos, pero también hay la frase típica o la frase que se dice, no existe, para el abogado no existe un cliente culpable o inocente, solamente un cliente. Claro, Entonces, eso, ¿cómo lo manejas? Porque me imagino que también bueno, debe generar conflictos con la parte de acusada o la parte que viene a hacer la acusación. claro, claro. En definitiva, mira, acá siempre va a entrar un conflicto ético. Eso es crucial, porque en la carrera del derecho, como tú bien lo dijiste, una, una frase que usamos los abogados, que la verdad es relativa, ¿no?
que la verdad es verdad mientras se pueda probar. Y la verdad material es una cosa y la verdad procesal es otra cosa. O sea, son diferentes realidades, ¿no? Obviamente que lo ideal es llegar a la verdad misma, ¿no? A la verdad material y que esto se plasme en un documento, ¿no? Que de verdad, pues, se alinee. Ahora, no sé si sabes, amigo, yo, por ejemplo, soy adventista, o sea, profeso una religión. Inclusive en la religión que yo profeso tienen una propia universidad, que es la Universidad Unión. Y, por ejemplo, ahí verás que no hay la carrera de Derecho. Ahí nomás te imaginarás por qué ya va entrando en mis conflictos religiosos, porque ni siquiera toleran esa carrera en su universidad. Entonces, ¿cómo lo manejo? De la siguiente manera, amigo. Ha habido casos, siempre a mis clientes les digo lo siguiente: yo no te puedo ayudar si no me dices la verdad. Yo tengo que saber la verdad. Más allá de lo que digamos en juicio, es otra cosa. Pero tú sabes que por ética profesional yo no voy a decir ni a comentar a nadie, ni al fiscal naturalmente lo que me estás contando, ¿no? Pues cuando me dicen que son culpables y son delitos, por ejemplo, que tengan que ver con violación sexual de niños, actos contra el pudor, que me ha pasado, lo que digo, vamos a hacer una cosa, le digo, puedo hacer por ti es buscar de todas las formas posibles reducir tu pena, pero buscar la absolución es otra cosa, ¿no? Porque ya tú eres culpable de lo que has hecho. Y si el cliente se niega a eso, pues simplemente me salgo a la defensa. Y había oportunidades en que yo ya me he retirado a la defensa, porque considero de que más allá del dinero, todo eso está pues el aspecto ético, el aspecto moral, ¿no? Entonces, trato de ver esos asuntos. Ahora, si son delitos menores, que de una u otra manera son cuestiones que se pueden manejar, que no entran en conflictos ni temas éticos o morales, entonces hago la defensa, porque si yo no tendría la culpa si el fiscal no hace bien su investigación, comete errores, yo como abogado, pues tengo que hacerlos lucir. Y a veces en los abogados existen dos cosas muy importantes que te quiero comentar, Gianfranco. Nosotros los abogados, a diferencia que lo que primero analizamos es la forma. Es decir, si a alguien se le procesa dentro de las formas correctas, y una vez que pasa ese filtro, recién vemos la verdad. Entonces, si un fiscal hace una mala investigación, o sea, los documentos están mal redactados, mala fecha, el fiscal no estuvo presente, por ejemplo, esa acta no tiene valor. Entonces, como no tiene valor, no tiene sentido ver el tema de fondo. Por ejemplo, los abogados hacemos eso primero, vemos si el documento está legal. Entonces, ahí está el tema. Antes de yo analizar el tema de fondo, veo si los documentos están bien hechos. Así es el tema, amigo. Yo creo que en base a lo que he leído respecto al tema del derecho, creo que esa parte de buscar la legalidad de los documentos y la legalidad de las palabras también tiene un término que se llama tecnicismo, ¿verdad? Creo que es lo correcto. Entonces, entonces justamente en la búsqueda del tecnicismo es donde se ve, bueno, eso sí es de aplaudirles porque en el tecnicismo está la habilidad del buen abogado. Ha habido, se ven casos incluso en conocidos políticos por ahí que los han salvado a base de puros tecnicismos. Así es, amigo, porque te digo una cosa, nosotros abogados, y creo que el mejor abogado de una persona es tu mamá o tu papá en el tema de fondo. Pero nosotros no vamos a estar viendo el tema de fondo si por tecnicismo puede salir libre, ¿me entiendes? O sea, yo no entro en conflicto ético si yo no tengo la culpa que el fiscal no haga bien su trabajo. Entonces es una cuestión así. Excelente. Bueno, y es algo que se ve mucho en realidad, que los tecnicismos salvan a muchas personas en la actualidad. Ahora, eh, por ejemplo, ¿no? Me has comentado este caso sobre abuso, pero en Ucayali, en base a los clientes que te llegan, ¿cuál es de los casos que más se repite en tu experiencia? O sea, como tú como abogado. Mira, te contaré, tengo 30 años de edad. Yo terminé la carrera a los 22, es decir, ya tengo 8 años, ¿no? Ya creo que es un tiempo considerable, vamos a decir, ejerciendo. Desde que salí, ejercí, entonces son 8 años. Y acá en Pucallpa hay tres delitos, diríamos que un tipo de proceso y dos delitos. El tipo de proceso más común siempre va a ser los alimentos. O sea, acá hay un porcentaje altísimo de madres solteras, es indudable. Y es de pan de cada día. O sea, te diré que de 100% de mis casos, el 35%
es tema de alimentos, ¿no? Y el resto se varía en otro tipo de procesos, como es robo, como es hurto, receptación agravada. Mucha gente compra de manera informal y cae en problemas. Yo tengo clientes que son personas normales, que están andando por la calle tranquilo, ven la oportunidad de comprar un celular, una moto, no ven si está requisitorio o no el vehículo y van presos, o sea, o se apertura en una investigación. O sea, hay mucha gente en el penal que está en el penal porque desconoce algo, ¿no? No tanto porque quizás sea un delincuente, sino porque desconoce algo. Pero si a la pregunta concreta, el tema de alimentos es el caso que más se ve. Creo que todo abogado te va a decir lo mismo. El tema de alimentos es lo que más se ve. Claro, y tocando el tema ese del penal, ¿no? Eh, no sé si es la frase correcta, pero dicen que desconocer la ley no te libra de la sanción. Así es, Y amigo. eso es lo que ocurre y eso es lo que se aplica en la actualidad. ¿Sabes cuál es el único caso en que desconocer la ley te salva? Mira, hay un artículo que se llama artículo 6, artículo 16 del Código Penal. Dice, error de comprensión culturalmente condicionado. ¿Qué dice? Aquellas personas que no pueden comprender la norma, pero no son cualquier persona. Generalmente son personas indígenas que están fuera del marco social, o sea, que no viven conjuntamente con la sociedad, sino viven en una comunidad nativa en específico. A ellos son los únicos casos que se les puede exonerar de un delito, porque obviamente no viven bajo nuestras normas sociales. Pero de ahí todos, leamos o no leamos el código, estamos expuestos a las sanciones penales. Sí, yo, bueno, desde esta parte de la conversación, debo decir a los que están viendo, lean el Código Penal. Se van a enterar de unas cosas, de unos artículos que ni te imaginas que están penados y que pueden llevarte a judicializarte. Ahora te digo una cosita rapidito, el código penal está hecho en un lenguaje muy sencillo porque es para toda la población. A diferencia del código civil y otros códigos son muy técnicos, pero como el código penal es un tema que va a ser evaluado por todas las personas, entonces el legislador ha hecho bien en hacer el lenguaje más simple posible. O sea, te digo, cualquier persona que sepa leer o que tenga un mínimo nivel de comprensión puede entender el código penal. Para que no haya el pretexto, ¿no? Que no lo entienden. Sí, es muy cierto. Yo soy ingeniero ambiental, pero en algún momento trabajé en una fiscalía y me tuve que leer el Código Penal porque en eso sí tengo que decir, cuando los abogados mandan oficios o mandan documentos, son muy técnicos. Ya las palabras que te ponen ahí son sus eh, palabras que, términos de abogados, me imagino, Claro, y que claro. toca investigar, ¿no? Así es. Y es muy divertido, o sea, como profesional te reta a obligarte no sé, a leer, a entender más, pero también como ciudadano te está obligando a conocer tu propio código penal, que no Sí, muchas personas las conocen. O sea, claro. carrera que seas tienes que conocerlo. Y Claro. esto Por sí, ejemplo, dime, perdóname que te interrumpa, por ejemplo, lo que tú dices es muy cierto. Por eso te decía que en terminología jurídica, en la que se ve compleja, se ve generalmente en todos los demás códigos, pero en el código penal se utiliza muy poco, justamente para que todos lo puedan comprender. Quería llegar a ese punto, amigo. exacto. Ahora, por ejemplo, tú como abogado, ¿hasta qué punto o hasta qué etapa dices, o mejor dicho, hasta qué grado de presunción de la inocencia acompañas a la persona que te contrata? Ok, ok, interesante pregunta. Como te había comentado anteriormente, ¿no? Si yo primero analizo el aspecto formal, o sea, el aspecto técnico, ¿no? Supongamos que el aspecto técnico, el fiscal, está todo bien hecho, o sea, las actas están bien redactadas, entonces yo recién ya paso a ver el tema de fondo, ¿no? Si es inocente o es culpable. Entonces, te diré que mi ética me permite a mí, o sea, como profesional, primero, en que en cierto tipo de delitos tengo algunos reservos. Por ejemplo, delitos de violación sexual contra menores, ahí sí tengo un cierto reservo. Pero en el tema de otros delitos, del patrimonio, de otra índole, normal, o sea, puedo defenderlos mientras hay elementos de convicción que generen duda al juez. Tú sabes que si el juez tiene una mínima duda, lo que tiene que hacer es absolver, favorecer al investigado, ¿no? O sea, acá en Mm, un proceso penal, como las sanciones son altas, si tú logras que el juez tenga duda en algún aspecto, cabe absolver. Entonces,
pero como te digo, tengo cierto recelo en temas de delitos sexuales, sí tengo mi sensibilidad, por así decirlo, en este tipo de casos, ¿no? Si yo sé que es culpable, como te estaba comentando, lo que les digo, vamos a negociar la pena, buscar lo más suave, pero hay que declarar responsabilidad, porque a menos que tú quieras contratar a otro abogado, y ahí si no, él verá su estrategia, ¿no? Entonces, en cierto tipo de delitos, amigo, te diré que ahí tengo mis ciertos parámetros de cómo trabajar, ¿no? Bueno, es más que entendible el por qué, ¿no? En realidad es un delito sensible donde la ética aplica mucho, incluso la moral. Sí. Y ya en tu experiencia de haber ido a sustentar, digamos, ante un fiscal, ¿qué tan difícil es hacer dudar a un juez? No, o sea, en estos temas. Claro, mira, te contaré que ahora, mira, antes del 2004, ¿ya? Antes del 2004 entró un nuevo Código Procesal Penal. Entonces, todos los abogados que superan pues, los 40 años en adelante, el tema del litigio no era tan abundante como es ahora. ¿Qué quiere decir? Que antes todo era escrito. Entonces nosotros, los jóvenes de ahora, te diré de los 35 años para abajo, que somos abogados, tenemos que ser, estamos basados bajo el modelo americano. Entonces, todo es oralizado. Entonces, es muy importante manejar el tema de la oratoria, es indispensable. Entonces, y nosotros los abogados le llamamos técnicas de litigación oral. Entonces, es complicado, claro, porque imagínate, ya existen técnicas de litigación oral, o sea, formas de cómo llegar al juez, cómo llegar al corazón del juez. Tiene su complejidad, por eso es que muchos abogados optan por otras vías, prefieren defender derecho civil, quedarse en lo que son comisarías. No todos se atreven a litigar. Te diré que de mi promoción, que hemos salido como 40 de los dos salones, solamente entre 5 a 6 colegas litigan. O sea, muy pocos se atreven. La mayoría prefiere trabajar en una institución pública, generar un salario, que no digo que esté mal, pero ahí nomás te puedes dar cuenta que no es sencillo. Mm, Requiere mucha oratoria, mucho trabajo, mucha preparación. Justamente por eso los honorarios pues, no son tan cómodos, por así decirlo, ¿no? por ejemplo, hace poco llevé un curso de Derecho Ambiental, justamente era un tema de temática ambiental netamente, pero uno de los ponentes nos mostró un video de un abogado que estaba litigando, me imagino, sería el término, Ujú. a favor, bueno, en contra de una empresa que había deforestado y cosas así. Y él nos decía, van a ver el error más común que comete un abogado novato, me dice, o sea, porque uno experimentado ya no hace muchos estos errores. El tema era que este abogado, cada frase eh, citaba a un artículo, o sea, según el artículo tal, la empresa incurre en esto, pa, pa, pa. Y según el artículo esto, o sea, cada frase, y de verdad, vimos el video, cada frase era citar un artículo. Entonces, tú como abogado litigante, ¿esto es común? ¿Es normal? Claro, o sea que como te comento, existen técnicas de litigación oral, ¿no? Entonces, él no está aplicando una técnica de litigación oral. Él lo que está haciendo es respaldar lo que está diciendo en función de un artículo, ¿no? Entonces, estás haciendo una exposición literal, ¿no? Te digo te expongo algo porque el artículo tal lo dice. Entonces, Ah, es una exposición muy simple, muy simplista, diríamos en términos técnicos. Por eso que existen pues, las llamadas técnicas de litigación oral, donde el objetivo es, mira, al juez tú no le vas a enseñar la norma, porque el juez ya la sabe, por eso es juez, ¿no? Entonces no necesitas tú decirle, eso está en el artículo tal, no, porque él ya lo sabe. Lo que tú necesitas es llegar al corazón del juez, tampoco ser tan extenso en tu exposición, ¿no? El juez al final, créeme que hay muchos casos, los jueces se quedan dormidos cuando las exposiciones son muy largas. Entonces, creo que es importante llegar al fondo del asunto usando interpretación jurídica, ¿no? Y creo que la técnica de citar artículos es una técnica muy simple, por eso es que, como te comentaba, cada vez se tiene que ir desarrollando la oratoria, ¿no? Quizá, como bien dijo el colega, ¿no? Es una técnica, es un abogado novato que para sentirse seguro de su exposición, ¿qué hace? Menciona el artículo. Entonces, de pronto, se entienden. Yo creo que todos tiene un inicio, ¿no? No creo que, a mí me ha pasado también que cuando he empezado,
mencionar el artículo me daba seguridad. Entonces yo pienso que hasta un determinado tiempo podemos hacerlo. Ya cuando vamos avanzando, ya esas cositas debemos ir dejándolas, ¿no? Bien, Brian, y por ejemplo, ahora saliendo un poco del tema de abogado y de derecho, ¿en qué pasatiempos tienes como persona fuera del ámbito de litigar? Porque veo que siento que litigas mucho, pero también debes tener un hobby. Claro, claro que sí, amigo. Mira, yo soy el hombre de los hobbies, ¿ah? Cada temporada tengo un hobby nuevo. Hace un tiempo estaba con el hobby de los cactus, de la plaza. Yo busco la manera, como mi trabajo es muy mental, y a veces te cargas, ¿no? Con los problemas de otro, porque el abogado litigante se carga literalmente los problemas de otro, ¿no? Y no solamente de uno, de mucha gente. Entonces busco hacer otras actividades distintas. Entonces, hace un tiempo, por ejemplo, estaba coleccionando cactus, viendo bonsáis, en todo el tema de la jardinería. Luego de eso, no es que me aburrí, pero ya quise hacer otras cosas y me puse a coleccionar autos. Creo que has visto mis autos que tengo en mi oficina. Ahora estoy con el tema de los perros. Tengo 3 perros que lo estoy adiestrando, lo estoy cuidando y estoy concentrado en ellos. Entonces siempre estoy buscando escapes. Para mí es muy importante salir un poco de esas actividades jurídicas para refrescar la mente. Sí, es importantísimo. Buscar actividades manuales es importante. O sea, todo intelectual, vamos a decir, todo profesional que se considere intelectual, mínimo tiene que saber una actividad manual. Y eso lo dicen muchos filósofos, muchos juristas, de que alguna actividad manual debemos realizar. Va a hacer que el cerebro se relaje totalmente. Es una recomendación que hago a cualquier persona que se dedica al campo intelectual. Sí, es cierto. Yo también tengo ahí mis hobbies escondidos. Y, y por ejemplo, ¿no? Acabo de recordar algo que comentaste. ¿Cuál es la diferencia entre abogado litigante y el abogado de comisaría? Porque en la comisaría, cuando caes en batida, ves un montón de abogados que están en la puertita esperándote para apoyarte. Ellos, Claro, ellos, ¿qué son? ¿Qué tipo de abogados son? ¿Tienen algún nombre específico? claro, o sea, le digo abogado de comisaría porque se han acostumbrado a esperar que lleguen casitos así pequeños como conducción en estado de ebriedad, o sea, personas que han sido detenidas. Entonces ellos están esperando afuera de las comisarías a reclutar a los familiares para que los contraten. Entonces, como se han acostumbrado de pronto solamente a manejar ese campo de la comisaría, de donde se investiga un proceso, entonces lo único que manejan es esa parte de un proceso penal. Entonces, lo decimos abogado de comisaría porque quizás son abogados que de pronto no tienen una cartera de clientes. Es decir, no tienen clientes que los buscan a ellos, sino ellos buscan a los clientes. Mm, Entonces, está muy bien ser abogado de comisaría cuando recién empiezas, pero hay personas que ya se acostumbran a eso y ya pueden estar 8 o 9 años solamente estando en ese ámbito de la investigación policial, fiscal. Y eso hace que no tengas el nivel adecuado para defender un proceso complejo, ¿no? Yo, por ejemplo, mis primeros 2 años de litigante, claro, estuve metido en la comisaría buscando clientes y ya en transcurrido el tiempo ya la gente iba viniendo por cómo yo defendía mis casos, ¿no? Entonces ya la gente en la actualidad me llama, me busca, yo ya no salgo a buscar clientes, sino ellos ya vienen a mí. Entonces, creo, para mí una etapa transitoria del abogado litigante. O sea, es un abogado litigante también, pero el problema está cuando ya te quedas muchos años ahí. Entonces ya no hay desarrollo. Me imagino que en todas las carreras hay, ¿no? Ese médico que solamente se dedica a un rubro de consultorio y no se especializa más y no avanza más. Igualitos en el abogado, ¿no? sí. Eh, una vez, recordando este término y aclarando para que no exista problemas, no se ha utilizado el término abogado de comisaría de manera peyorativa, solamente fue un término para describir al profesional que está en las comisarías. Porque Claro, claro. se puede malinterpretar y hay que esclarecerlo. Sí, porque yo te digo, es una situación que todos vamos a pasar. El que está litigando necesariamente va a pasar porque nadie, un cliente llega solo. O sea, tú no es que pones tu cartel de estudio de abogados y la gente va a venir. Eso nunca va a pasar. Es un tema que va a ocurrir. Lo malo podría estar en ese término, por así decirlo, es que te conformes con eso.
Ese es el tema. Pues tú puedes defender la comisaría, está perfecto, pero si te conformas solamente con defender ese tipo de casos, solamente con eso y no avanzar, yo creo que ya es un problema que, de cada uno, ¿no? Pero pienso yo de que está muy bien siempre y cuando esto sea temporal. Esa es mi percepción y mi opinión. Claro, no está bien, no, solo quería aclararlo por si Sí, alguien se claro que sí. pudiera llegar a ofender. Sí, sí, Eh, sí. Ahora, por ejemplo, ¿no? En tu experiencia como abogado ya, o sea, ya en este aspecto, ah, o sea, de abogado litigante tú puedes entrar a trabajar a cualquier entidad, o sea, mejor dicho, ¿qué planes tienes como profesional de aquí en adelante? ¿Vas a seguir litigando? ¿Tienes algunas expectativas nuevas? ¿A qué aspira el abogado Brian Jumbo? Claro. Mira, bueno, normalmente no es bueno hablar de dinero, vamos a decir, pero te lo voy a poner como ejemplo, ¿no? Eh, los fiscales, los magistrados, jueces, tienen un salario, pues, ¿no? Que no es un salario malo, es un salario muy bueno, pero tiene un tope, tiene un techo, porque obviamente, pues, es un salario, ¿no? Ujú. Entonces, en cambio, como abogado litigante, si vas creciendo conforme avanza el tiempo, no tienes un techo. Entonces, al inicio quizás de litigar, va a pasar de que un juez, un magistrado, un fiscal gane mucho más que tú, ¿no? Pero en el transcurrir de los años, si haces una buena carrera de litigante, esto va a sobrepasar. Entonces, mis objetivos es, primero financiero, en el sentido de que sé que como abogado litigante, quiero seguir creciendo como abogado litigante. No me imagino trabajar en institución pública porque soy una persona que me gusta mucho mi familia. O sea, no es que a los jueces y fiscales no les guste, no quiero que se malinterpreten, pero ellos trabajan muchas horas, trabajan 8, 9 de la noche. Mi papá, por ejemplo, recuerdo que entraba a trabajar a 7:30 de la mañana y regresaba a 7, 8 de la noche. Entonces, disfrutaba muy pocas horas con él y a veces sábado y domingo le llamaban por cualquier emergencia y salía. Entonces, para mí la realización personal es saber administrar todas las áreas de tu vida. Puedo ser un buen profesional, pero si no soy un buen padre, no tiene sentido. Si no soy un buen esposo, no tiene sentido. Entonces, mis aspiraciones es ser una persona completa. Yo creo que como litigante puedo lograr eso. Ser buen padre, ser buen esposo, ser buen profesional. No me sirve de nada construir ser un magistrado de alta, un magistrado supremo, lo más alto, si esto hace que no pueda disfrutar de mi familia. Entonces, mis aspiraciones para mí es ser una persona integral en todas sus áreas. No necesito títulos, reconocimientos, solamente ser el mejor en lo que hago. Y que mis clientes estén contentos con mi trabajo es mi mayor satisfacción, mi querido amigo. Sí, y comentando, ¿no? Ese punto de querer estar con la familia, creo que ese es el cambio generacional que se ha dado entre los que ya están poco más de los 50 para arriba y los que estamos de los 50 para abajo, ¿no? Eh, yo sigo a muchas personas a través de LinkedIn, a algunos llamados reclutadores, y para ellos es una satisfacción cuando una persona renuncia por la paz mental, o sea, por un tema de sentirse bien también con ellos. Y viene ahí el cambio generacional de que ya no pensamos que el trabajo es lo más importante en la vida, sino que se busca este equilibrio, trabajo, familia, y en tu caso ser un buen esposo, como bien lo mencionas. Así es, amigo, así es. Y, y por ejemplo, sí que quería hablar de este tema contigo. ¿Está Ucayali posicionado bien en el tema de respaldar cualquier tipo de denuncias? O sea, tenemos un muy buen sistema judicial en Calpa. Mira, he tenido algunos casos en Lima. Ahora, esto de la pandemia me ha permitido poder defender en otras partes. Tengo clientes que tienen procesos en Lima, tengo clientes que tengo procesos en Ica en otras partes. Y mira, Ucayali no está tan mal. Y no está tan mal porque la carga procesal en Ucayali es menor frente a provincias más desarrolladas. O sea, el tema está en lo siguiente, a mayor población, mayor carga procesal, ¿no? Y cuando la justicia tarda, a veces no es justicia. Entonces, acá, por ejemplo, un proceso de alimentos puede demorar 6, 7 meses.
Puede parecer mucho tiempo, pero créeme que a comparación de Lima y otras provincias pueden durar 2, 3 años allá. Mm, Entonces, creo que estamos bien porque todavía nos abastecemos con la población que hay. En la medida en que la población crezca y no se contraten o no se aperturen más juzgados, va a empezar el caos. Ahí sí. Por eso es que muchos abogados vienen de Lima a trabajar en las cortes de Pucallpa, de provincia, porque no se van a saturar tanto como la capital. Entonces, pienso que en el tema de administración de justicia mucho influye la cantidad poblacional que haya en función a los números de jueces, secretarías, juzgados que existan. Entonces, eso es importantísimo. Me parece que estamos bien frente a otros departamentos y la capital. bien, y bueno, entonces estamos bien, eso es lo bueno. Y bueno, Brian, en este punto de la conversación, ¿no? Donde ya he conocido gran parte de tu experiencia y todo lo que vienes realizando, ¿deseas realizarme alguna pregunta sobre mi experiencia profesional que te cause interés? Claro que sí. Justamente ya quería que llegara esa parte. Ahora me toca. Bueno, amigo, para mí la ingeniería ambiental ha sido una carrera que ha revolucionado, ¿no? O sea, que sí, vamos a decir que dentro de todas las carreras, de las más nuevas, ¿no? Que en Ucayali, por ejemplo. Creo que las promociones que han salido todavía no son muchas. Y desconozco mucho el campo. Así que yo te quería preguntar, porque, ¿cuál es la especialidad de pronto que le es más útil a la sociedad en el campo de la ingeniería ambiental? O sea, eh, si por ejemplo diríamos, ¿no? La sociedad necesita a un ingeniero ambiental porque esta deficiencia está viendo. ¿Cuál es la mayor deficiencia en la que un ingeniero ambiental es importante que actúe? Es una pregunta de cajón que me gustaría si me pudieras responder eso. Mira, va a depender desde la perspectiva del especialista, ¿no? Por ejemplo, hay una rama de la carrera de ingeniería ambiental que es netamente gestión ambiental, ¿ya? Pero esta parte de gestor es una palabra que por ahora no se ha implementado correctamente, porque seguimos actuando después de que ha ocurrido un incidente ambiental, una contaminación ambiental, ¿no? Yo diría que donde recae la mayor importancia son en los especialistas de calidad ambiental, que justamente son los que trabajan en industrias, no están trabajando en sector público, porque se le debe obligar a las industrias a que tengan correctos estándares de calidad ambiental, ¿no? Y justamente ahí recae un gran malentendido que existe en la actualidad. Muchas veces decimos, no, tal empresa está botando agua contaminadas al río, pero lo que a veces no sabemos es que tal empresa tiene un especialista de calidad ambiental que se está encargando de que la carga contaminante esté conforme a lo que dice la normativa, incluso menos. Y muchas veces se le chanca a ese profesional porque su empresa para la que trabaja está votando eso. Entonces, para mí los más importantes son los gestores de calidad ambiental, porque de ellos depende que las industrias cumplan justamente todas las normativas ambientales, que reduzca la carga contaminante de la actividad que se realice y que ésta llegue, digamos, no se va a decir cero contaminación, pero va a llegar al menos por debajo de lo que el estándar lo requiere. Y si nos queda dudas, pues sacamos los límites máximos permisibles. Entonces son cosas que se desconocen. Por ejemplo, no, a Olanza se lo chanca mucho por el tema de la quebrada de Neshuya. Sí, Neshuya. Pero Olanza también está haciendo lo que más puede para que se trate de descontaminar todo su proceso industrial. No ha habido, hay incluso muchos nuevos investigadores ambientales que están creando industrias para descontaminar aguas provenientes de industrias de palma, con tecnologías avanzadas. Hay una empresa justamente en Ucayali que se encarga de esto. Entonces, justamente ellos, los investigadores y los gestores de calidad ambiental, son los más necesarios Ah, ok, y ok. son los que se llevan la mayor carga laboral y el mayor estrés para mí. Yo soy Mm, especialista en sistema de información geográfica, no, mi especialidad es manejo de información satelital, eh, pero a ese nivel que ellos ven, mi respeto. Pero obviamente, así como hay buenos, también hay malos, no lo voy claro, a negar. claro. Mira, te pregunto esto porque, por ejemplo, ¿no? Se dice que el Perú es uno de los países
que tiene pues minas donde se puede, mira, ahora creo que hace poco nomás hemos sabido de que el cobre ha estado en alza, todos estos materiales han estado en alza y que no están sabiéndose aprovechar esta subida de precios por cuanto la población pues no quiere las minas, ¿no? Y no quiere las minas por la contaminación que las mismas producen. Entonces, qué importante, ¿no? Es la función de un ingeniero ambiental en ese sentido porque el progreso de un país está, creo que en un gran porcentaje en lo que sus minas produzcan, ¿no? Y creo que va a ser imposible poder lograr que una contaminación cero, entiendo, ¿no? Pero como ingeniero ambiental, amigo, ¿qué sabes? ¿Qué se está haciendo al respecto para, no sé, o sea, poder, lo máximo posible, poder que estas minas puedan trabajar en el Perú, ¿no? Porque realmente la economía se ha estancado porque justamente ese punto de las minas es que no se está manejando bien, que es lo que tú conoces el tema. Claro, es que, a ver, en tema de minería hay tres cosas que hay que saber. Hay la formal, la informal y hay la ilegal. Ya, entonces, es justamente la ilegal la que realmente contamina y depreda bosques. La informal tiene todas las, digamos, las ganas de quererse hacerse formal, pero lo que le gana son los requisitos que pone el Estado. Entonces, el Estado pone una serie de requisitos que un informal muchas veces no va a poder cumplir. Ahora, las formales están dentro de concesiones mineras. El tema de las concesiones mineras es cuando ya se le utiliza para poder iniciar lavados de activos. Entonces, como la minera se presta para lavados de activos, que es otro de los delitos más grandes en el Perú asociados a la minería, estos dejan de generar la calidad ambiental necesaria. Y es que se ven casos de contaminación de lagunas, de lagos, de todo eso. Pero Wow. la que más contamina es la ilegal. Y la ilegal está presente en Ucayali, en el sector del Abujao, que es muy conocido, y también en Madre de Dios, que es uno de los departamentos más afectados. Ojo que Madre de Dios tiene minería legal, informal, pero el detalle está en que estas minerías también cumplen con todos sus estudios, con todo lo demás. Y otra cosa que no se puede obviar es que tanto en zonas de minería formal e informal existen muchos problemas sociales o socioeconómicos, donde a veces la misma población exige un pago por el uso de sus recursos cercanos a ellos o por tales cosas o por tales situaciones. Y a veces se le da a la población, pero una población que está 10 kilómetros más allá también quiere. Y ahí nace un conflicto social. Y se le crucifica también a la parte minera, que no debería ser así. No, o sea, estoy cumpliendo mi compromiso con este pueblo, pero ahora aparece un segundo pueblo. Y el detalle está en que si sabes que le das al segundo pueblo, te va a aparecer un tercero y un cuarto y un quinto pueblo que también va a exigir lo mismo. Y no son pueblos cercanos al área del proyecto, ojo, son pueblos que están a 20, 30 kilómetros que también quieren que se les mejores condiciones de vida. Pero ahí va el tema, ¿no? O sea, le exiges más al privado que al mismo Estado que te trate de mejorar la condición de vida. Y ojo, no estoy defendiendo la minería, ya que no se entiende solamente que se tiene que entender por qué nacen los conflictos sociales con las minerías. Ok, ok, perfecto, perfecto. Sí, es una duda que he tenido y muy, muy importante aclarar ese tema. Amigo, y en la rama en la que estás finalmente, quería preguntarte, ¿en qué casos se aplica concretos, prácticos, para entenderlo de manera más sencilla? A ver, sistema de información geográfica, su aplicación, por ejemplo, está en deforestación. Satelitalmente o con una imagen satelital detecta una deforestación. Yo puedo establecer el cálculo de área que sea deforestado, puedo establecer la ruta más rápida de acceso a la zona, puedo iniciar o si deseo puedo hacer la denuncia con las coordenadas, con el manejo de coordenadas de la zona y todo lo demás, los pueblos afectados. O sea, en eso está el trabajo, ¿no? También lo puedo aplicar, por ejemplo, para casos de contaminación de agua. Puedo ver la cantidad de materia orgánica que se ha ido almacenando por contaminación, etcétera, etcétera. Eh, Sistema de información geográfica está transversal a muchas de las ramas de la ingeniería ambiental, menos a una, por ahora, que es seguridad y salud ocupacional.
pero en todas las demás sí podemos participar. Por ejemplo, Influye. influye, ajá. Por ejemplo, en el tema de residuos sólidos o la basura que se le conoce, podemos hacer un análisis de cuánto lixiviado se ha penetrado al subsuelo. El lixiviado es el juguito que sale de la basura tras varios días de almacenamiento y estos mayormente se dan en esos puntos críticos de basura que hay en toda la ciudad. Yo me imagino que tú conoces un lugar donde toda la gente bota su basura todos los días. Ya, eso se conoce como un punto crítico. Entonces, esa basura tiene una carga orgánica que se va a ir descomponiendo y justamente esa parte de jugo de la basura se le llama lixiviado. Y todo eso va a filtrarse al suelo. Y ese es un contaminante, porque no está teniendo un tratamiento previo para tocar con el suelo. Los residuos, los rellenos sanitarios se almacenan, pero primero ponen como una membrana por debajo de eso para que se almacene primero ese lixiviado. Entonces, todo eso lo podemos hacer satelitalmente. Mapas de ruido, por ejemplo, ¿no? Que es lo que vengo trabajando. Conocer dónde son las mayores incidencias de ruido en todo la zona periurbana actualmente y dónde hay menos concentración de ruido y también podemos saber el por qué, ya sea por inaccesibilidad, porque la calle no está bien, no está en buenas condiciones o porque es una zona comercial, todo este tipo de cosas. O sea, todo eso lo puedo hacer yo desde mi especialidad. Ah, mira, qué interesante, amigo. O sea, ves desde el área preventiva, por así decirlo también, ¿no? Claro. Perfecto, eh, perfecto. y también vemos un poquito de salud pública, que es muy importante. Definitivamente, definitivamente. Bueno, amigo, estoy muy feliz por la información que me has dado. La verdad que esta entrevista ha sido muy, muy productiva para ambos. Espero que sea así. Sí, Y bueno, gracias por la invitación. yo te agradezco por haber aceptado la invitación, amigo. Eres el primer invitado de esta nueva temporada y te vendrán pues 10 personas con las que también, 9 ya tú eres el primero, con las que también quiero conversar de otros puntos, dependiendo también partiendo de la experiencia. Como te dije, no es algo estructurado, todo nace desde la primera frase que me digas y eso fue lo que sucedió. Y desde ahí voy agarrándome para darle el hilo argumental a esta conversación. Listo, Gracias, amigo. amigo. ¿Tienes algunas palabras finales para las personas que van a ver este podcast? Claro que sí. Bueno, disfruten lo que hagan. Si de pronto está dirigido, si muchos estudiantes están viendo el podcast, profesionales, creo que todo empieza por disfrutar lo que estamos haciendo, ¿no? No hay peor cosa en la vida que ejercer una profesión y no hacerlo de manera feliz, de manera alegre, de manera contenta, ¿no? Cuando encuentras gozo en tu carrera, amigo, no se llama, ni siquiera sientes que se llame trabajo, sino que estás ejerciendo algo que te apasiona, que te gusta. Entonces, hagamos todo bajo la pasión y las cosas van a salir de la mejor manera. Muchas gracias, amigo. A todas las personas que llegan hasta este punto, también muchas gracias por ver este nuevo episodio. Nos vemos hasta una nueva oportunidad.